Ahí está, cuando Bárbaro. quieran. Bueno, la verdad que para mí es un honor, un lujo poder presentarles a Analía, contarles que esta actividad es posible. ¿Se me ve? Que esta actividad es posible gracias al auspicio de Mazortí Amblat, ¿sí? Y al apoyo de la comunidad sefaradí, CIPEMU, de acá del Uruguay, el Centro Israelita Portoalegrense de Brasil y también la Ambrota Col de Argentina. Así que gran honor poder presentarles a Analía con todos ustedes. Yo les voy a contar un poquitito sobre Analía. Yo acá tengo para no olvidarme nada, porque realmente el currículum y la trayectoria de Analía es enorme, así que voy a hacer un pequeño resumen para que la conozcan un poquitito más. Pero la verdad que, como decía, un honor. A Analía la conozco hace muchos años y, como le decía antes de que se conecten todos, está igual, con la pequeña diferencia de que ahora es abuela, nada más. Pero bueno, la rabina doctora Analía Bortz es la primera mujer rabina de Latinoamérica, ordenada en Jerusalén, es médica y cuenta con un doctorado en bioética y un doctorado en literatura hebrea. Catedrática del Mahon Shalom Hartman en Jerusalén, y fue elegida por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo por su trabajo holístico en infertilidad. Fue también elegida por la revista americana Forward como uno de los 50 rabinos más influyentes de Estados Unidos. Es rabina fundadora emérita de la comunidad Or Hadash en Atlanta, Estados Unidos, y después de 20 años de estar en Estados Unidos, junto a su esposo, el rabino Mario Karpuch, decidieron hacer aliyá, y hoy se encuentran en Jerusalén y viven allí junto a sus hijas, 2 hijas, y su nieta, cosa que la verdad me alegra muchísimo. Hoy se dedica más a lo académico. Ella dice que está más como jubilada, pero como decía yo, no la vamos a dejar, y para mí es un honor y un orgullo presentarla. Ella va a hacer toda su presentación y al final vamos a tener un ratito para hacerle preguntas. Si quieren ir anotando las preguntas en el chat, para no olvidárselas o para poder retomarlas al final, bárbaro. Así al final podemos compartir con ella todas estas preguntas. Así que, Analía, un placer y un lujo presentarte. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Los saludos acá desde Jerusalén, que desde 1888 no hizo más de 40 grados de calor en esta ciudad, y hoy hay más de 40 grados de calor. En realidad llegó a 42 grados de calor, pero de todas maneras la ciudad, en mi opinión, más hermosa del mundo, así que no importa el calor, estamos aquí compartiendo desde la capital del pueblo judío para toda Latinoamérica, porque realmente se han sumado de todas partes de Latinoamérica, y es muy maravilloso que podamos conectarnos a través del Zoom, con esto, que podamos usar este tipo de tecnología para poder estar juntos. Así que es muy lindo también ver caras que hace muchísimos años, décadas que no veo, y bueno, y reconectarnos. Lo que vamos a hacer hoy es una especie de viaje, así que quiero que todos preparen el pasaporte, porque nos vamos a viajar, pero nos vamos a viajar no solamente por las conexiones que tenemos desde Panamá, desde Jerusalén, desde Estados Unidos, desde Chile, de Perú, en este momento también veo, desde Montevideo y de, bueno, por supuesto, de Buenos Aires, en Argentina, etcétera, sino que también vamos a viajar a través del tiempo. Así que lo que vamos a hacer hoy es meternos en una cápsula del tiempo. Vamos a ir all the way, todo desde el comienzo, el principio, básicamente el principio en la Torá. Y vamos a ver... Perdón, Ana, pedirles a todos que mantengan silenciado su computadora, así la podemos escuchar a Ana especialmente. Okay. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es meternos en una cápsula del tiempo y nos vamos a remontar hasta el principio de la Torá, hasta realmente el libro de Génesis. Vamos a hacer como un repaso de qué pasó con el protagonismo de la mujer, desde el libro de Génesis hasta que termina toda la Biblia, o sea, todo el Tanaj. Vamos a ver toda la Torá, vamos a ver
toda la parte de los profetas, vamos a ver toda la parte de los escritos, es decir, en el libro de Esther y el libro de Ruth, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser bastante rápido, esta cápsula del tiempo. Después nos vamos a meter dentro de la Mishnah, que es un libro que básicamente le da un poco de sabor, como si fuera como el aceite, limón y sal que le ponemos en la ensalada a la Torá para poder explicarla y para hacerlo más ameno, para poder cumplir con hoy día con todas las reglas halágicas. Eso sería la Mishnah, una discusión entre los rabinos. Vamos a ir después al mundo de la Gemara. La Mishnah y la Gemara conforman el Talmud, y en el Talmud vamos a ver qué pasó con las mujeres en esta época. Y después del Talmud nos vamos a transcurrir en esta cápsula del tiempo a través de distintos momentos en la historia de la vida judía, a través de la historia y en distintos lugares geográficos y topográficos en la historia judía, y vamos a ver distintos caracteres de la mujer judía, y con esto vamos a terminar en el siglo XX y XXI hasta el día de hoy. Así que va a ser un camino y un recorrido muy largo, muy intenso, pero espero que sea muy fundacional para que podamos tener todas las herramientas para poder entender cómo es que llegamos a lo que llegamos hoy en el mundo judío en general, particularmente en el mundo judío de la mujer, digamos que es parte del liberalismo judío. Yo no voy a hablar de feminismo porque yo no me considero, en inglés hay una diferencia en algo que se llama radical female, o sea, una mujer que con los atributos de ser mujer puede llegar a través de sus acciones, y no un feminismo politizado del político que va a ir con la pancarta a exigir, sino del feminismo que en realidad a través de la enseñanza, a través de poder involucrarse, a través de poder digamos, exponerse al mundo exterior, puede enseñar lo que una mujer puede llegar a lograr. Yo me voy a mantener básicamente en todo lo que tenga que ver con el mundo judío desde el punto de vista religioso, litúrgico, ritual, espiritual, pero podría también hablar del mundo judío desde el punto de vista de la ciencia y la mujer cómo ha llegado a lo que ha llegado hoy al mundo judío desde el punto de vista de la ciencia. Por ejemplo, a lo mejor algunos saben que el primer IVF, o sea, fertilización in vitro, que alguna vez logró poder insertar embrios en el útero de una mujer y que fue exitoso, fue en el año 1946, cuando la gente que ni siquiera sabía sobre la fertilización in vitro, y fue una mujer judía llamada Miriam Friedman Meskin en Alemania. Lamentablemente no se le ha dado el rol que debería darse, pero bueno, eso tiene que ver con la mujer en la ciencia. Como yo estoy muy involucrada con el tema de la fertilidad, entonces es algo que he desarrollado. Pero hoy nos vamos a meter en el tema ritual religioso, espiritual, hasta el día de hoy, y así es como empezamos. Okay. En el libro de Génesis podemos contar la cantidad de mujeres que están nombradas con su propio nombre. Eva o Jabá, Ada, Tzila, Naama, que ya están en el libro, en el capítulo 4, que están casadas con Yubal y que están casadas con, al principio, todo, antes de Sará, antes de que comencemos con Sará. Tenemos Eva, Ada, Tzila, Naama, Sará, la esposa de Lot, que no tiene nombre, pero está nombrada. Las hijas de Lot, que dan la génesis al pueblo de Moab y de Amón. Son dos hijas de Lot las que están nombradas, hay otras que quedan pueden hacer el mute, así no nos confundimos. Ahí está. Entonces, las hijas que quedan en Sodoma y Gomorra también, ya tenemos 8. Agar es la madre de Ismael. Keturá es la tercera esposa de Abraham, que no se sabe mucho sobre ella, lo único que sabemos sobre ella es que cuando muere Sará, Abraham trae una tercera esposa, algunos dicen, incluso en el Midrash, incluso Rashi, dicen que esa tercera esposa se llama Keturá, porque estaba perfumada, y la palabra Keturá viene de la palabra Ketoret. Ketoret era uno de los inciensos que se usaba en el templo de Jerusalén, y porque siempre estaba perfumada, pero que en realidad era Hagar, eso es lo que dice el Midrash, y también dice Rashi. Ya tenemos 11, Rebeca, número 12, conocemos a Rivka, Lea, estamos hablando ahora ya de la madre de Jacob y de Isaac, y Lea, la madre de 6 hijos de los que tiene Jacob. Zilpa
Zilpa, que es la que ayuda a Lea, Bila, que es la que ayuda a Rachel, Dina, que es la hija de Lea y la hija de Jacob, de Jacobo, Débora, no la Débora, porque estamos en el libro de Génesis, no la Débora que nosotros conocemos, que es una Débora fuerte, que es una profetisa, etcétera, etcétera, sino que es la ayudante de Rebeca, que se la menciona una sola vez en el capítulo 35, Tamar, no la Tamar que es la hija del rey David, sino otra Tamar que es la esposa de Judá, de Yehudá, la esposa de Potifar que seduce, recuerden hacer el mute por favor, la esposa de Potifar que es la que seduce a Yosef, Osnat, Bat Potifera, que es la hija que llegan a tener con Yosef, y Serach Bat Asher, que es la hija de Asher, uno de los hijos de Jacob, por lo tanto es la nieta de Jacob. Si ustedes le preguntan a mi esposo, el rabino Mario Karpuch, cuál es el juguete que lo puede manipular de un lado y del otro, él va a decir es mi nieta, porque con la nieta él va a hacer cualquier cosa nada más que para que sea por la nieta. Serach, la hija de Asher, es la nieta de Jacob, y es interesante que cuando tienen que venir, así como dice el Midrash, cuando tienen que venir a contarle a Jacob que Yosef, si conocen la historia, que Yosef todavía vivía y que no había sido deglutido por un animal, digamos, salvaje, sino que todavía vivía y estaba en Egipto. Cuando tienen que venir a contarle, ninguno de los hermanos, los grandes magers de los hermanos de Yosef, ninguno de ellos se atrevían. Y dice el Midrash, entonces, ¿cómo hicieron para poder ir a contarle a Jacob y que Jacob no se desmaye y se muera en el momento? Entonces dijeron, le mandaron a la nieta. Cuando le mandaron a la nieta que le cuentan a Jacob de que Yosef todavía estaba vivo, Jacob tuvo fuerza interior y se fue a Egipto a visitar a su hijo y a reanudar la relación con su hijo. Como ven, en el libro de Génesis son muchas las mujeres con cada una de sus historias que están mencionadas. Pueden hacer la cuenta, van a llegar a, o sea, todas las mujeres van a llegar a 35 en realidad en total. Todo eso en el libro de Génesis desde el comienzo, desde Eva, desde Jabá, que hizo la gran diferencia con sacarnos del paraíso, porque si todavía nos hubiéramos quedado en el paraíso, estaríamos muy aburridos todavía en el paraíso, pero gracias a Eva salimos del paraíso. Del libro de Génesis, donde tenemos toda esa lista larga de mujeres, llegamos al libro de Éxodo, y tenemos una sorpresa. En el libro de Éxodo, ¿cuál es la sorpresa? Que no hay tanta cantidad de mujeres. En el libro de Éxodo las mujeres son contadas básicamente con los dos dedos de la mano. Tenemos a Shifra y Púa, que son las dos Meyaldot, las dos parteras, no sé si parteras se dicen en todos los países de Latinoamérica, pero son las que traen los niños al mundo. Entonces son las dos parteras que traen los niños al mundo, que se rebelan frente al faraón y que le dicen al faraón, nosotros vamos a seguir trayendo estos niños al mundo. Tenemos, que son los niños judíos al mundo, los niños hebreos en realidad, no judíos, pero hebreos al mundo. Tenemos Yochebed, que es la madre de Moisés. Tenemos Miriam, que es la hermana de Moisés. Tenemos la hija del faraón, que no tiene nombre en el libro de Éxodo, pero que la llaman Bitia en el libro de Crónicas, que es el último del libro de toda la Biblia. En ese libro la llaman Bitia. Y tenemos a Tzipora, que es la esposa de Moisés, que no es una mujer de la familia de los hebreos, es una mujer hija del sacerdote midianita, o sea, que adoraban ídolos también. Por lo tanto, de esa lista B muy larga de mujeres que tenemos en el libro de Génesis, nos vamos a una lista mucho más corta en el libro de Éxodo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres mencionadas con su nombre en el libro de Éxodo. La Bat Paró, la hija del faraón, no está mencionada en el libro con su propio nombre, pero de todas maneras tienen una participación muy fundamental. Ahora, cuando miramos a Shifra y Púa, a Yochebed, a Miriam y a la hija del faraón, todo el libro de Éxodo y toda la historia de la responsabilidad colectiva del pueblo judío, que es a través del libro de Éxodo, a través de la salida de Egipto y después entrando al desierto, todo eso es gracias a estas mujeres. Si no hubiera estado Shifra y Púa salvando a los niños hebreos de que sean matados y ahogados en el río Nilo,
Si no hubiera estado Yocheved, que tendría la inteligencia emocional e intelectual de poder esconderlo, si no hubiera estado Miriam, que también tuvo la inteligencia emocional y espiritual y racional de traérselo a la hija de Faraón, y si no hubiera estado la hija del Faraón, que en realidad probablemente hubiera sabido que Moisés realmente pertenecía a los hebreos, nada hubiera pasado. Y sin embargo las cosas han pasado. Con Zipora es una historia muy interesante. Zipora es la primera Mohelet, el Mohelet de la historia del pueblo judío. Porque los hijos de Moshe, como lo vemos en el capítulo 4, versículo 25, no estaban circuncidados porque Moshe se asimila a la cultura midianita hasta que Dios lo llama y que tenemos el árbol que se incendia y no se quema, etcétera, etcétera. Hasta ese momento Moshe estaba completamente asimilado, incluso con sus ropas, con sus vestimentas, con su dialecto, etcétera, a la cultura midianita. Y sin embargo, Zipora, que es midianita, se da cuenta que si sus hijos no van a ser circuncidados, una plaga va a venir a sus hijos y los va a matar, y eso aparece en la mitad de la noche. Zipora entiende lo que está pasando, Moshe no lo entiende, entonces Zipora toma el bisturí básicamente y circuncida a sus propios hijos. Así que la primera circuncisión hecha por una mujer fue de una mujer midianita en el libro de Éxodo, que es la esposa de Moisés. De toda esa lista larga de los 35, llegamos solamente a 6 mujeres con nombre en el libro de Éxodo. En el libro de Levítico, es un libro que nosotros conocemos como Torata Kohanim, que es la Torá de los sacerdotes, y por lo tanto, más que todo, es un libro que tiene que ver con el ritual de los sacerdotes y especialmente con los sacrificios de los sacerdotes. Entonces, por lo tanto, en el libro de Levítico tenemos esta cantidad de nombres de mujeres. 0. No hay ninguna mujer mencionada en todo el libro de Levítico. Muchas en Génesis, menos en Éxodo, y llegamos a Levítico con 0. En el libro de Números, o Bemidbar, cuarto libro de la Torá, tenemos, por supuesto, a Miriam, que no la volví a repetir, pero tenemos estas mujeres muy especiales que están mencionadas en el libro de Números, que son las mujeres, que son las hijas de un hombre conocido con el nombre de Tzlofhad. Tzlofhad era un hombre que muere, de acuerdo al Midrash, que muere porque estaba recolectando madera en Shabbat. Eso es el Midrash, no es la Torá, pero es el Midrash. Y las hijas de Tzlofhad, que no tienen ningún hermano varón, pertenecen a la tribu de Menashe, llegan a Moshe y les dicen, ok, tenemos un problemita aquí, y es el siguiente: nosotros no tenemos ningún hermano varón, pero nuestro padre ha dejado una herencia. Somos 5 hijas mujeres, y queremos recibir lo que nos corresponde, porque si mi padre ha dejado una herencia, ¿por qué nosotras no vamos a recibir la herencia de los padres? Y Moshe se queda mudo, no sabe qué es lo que tiene que hacer, y únicamente 5 veces en toda la Torá, en todo, desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio, únicamente 5 veces en toda la Torá, Moshe le pregunta a Dios, ¿y ahora qué hago? No sabe qué hacer. Entonces, cuando le pregunta a Dios, ¿que ahora qué hago? ¿Qué es lo que le dice Dios? ¿Qué haces con la herencia de 5 mujeres que son hijas de Tzlofhad? Ellas merecen tener su herencia. Y por lo tanto, en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, tenemos solamente 5 mujeres mencionadas, y son las 5 mujeres que mencionan por la herencia y reciben la herencia, que es algo completamente inédito, reciben la herencia que le corresponde de su padre. Después, por supuesto, vemos que se tienen que seguir casando dentro de la tribu. ¿Y por qué se tienen que casar dentro de la tribu de Menashe? Para que la herencia en general, cuando hablamos de herencia no estamos hablando de Bitcoin y no estamos hablando del stock market, no estamos hablando de la bolsa ni nada de eso, estamos hablando de un pedazo de tierra. Y la tierra, porque éramos una sociedad nómade que se transformó en una sociedad de agricultura, de nómade agrícola, es decir, cuando estábamos en el desierto éramos nómades, pero una vez que entramos a la tierra de Israel pasamos a ser una sociedad agrícola. Hoy somos una sociedad de high-tech,
pero en ese momento es una sociedad agrícola, por lo tanto la tierra era muy importante para poder seguir sembrando, para poder seguir cosechando y para poder tener parnasá, para poder tener sustento, para poder darle a nuestras familias. Entonces lo que dicen es, ustedes pueden recibir la herencia de los padres, pero se tienen que seguir casando dentro de la tribu de Menashe para que la herencia quede como parte de la tribu de Menashe, en la villa, digamos, en el village, en la villa, en el Shevet, en la tribu de Menashe. En el libro de Deuteronomio, como es un libro que básicamente Deutero significa segundo, nomos significa ley, entonces Deuteronomio o el libro de Dvarim, en el libro de Deuteronomio no tenemos mención específica de nombres de mujeres particulares. Sí tenemos, porque alguien puede, por supuesto, y tienen todo el derecho de venir a decir, sí tenemos leyes acerca de mujeres. Leyes acerca de mujeres, miren, yo estudio Daf Yomi, que es la página de Talmud todos los días. Básicamente el Talmud, estos rabinos que tenían alguna idea del tema de la mujer, están dedicados a hablar sobre el tema de la mujer. Muchas veces no tienen idea de lo que están hablando, pero no importa. Están dedicados a hablar del tema de la mujer. A veces es hasta simpático las cosas que dicen. Por supuesto que uno los mira estos 1500 años después, por lo menos, o de 2000 a 1500 años después. Pero de todas maneras, se habla mucho sobre la mujer. Pero lo que estoy hablando en la Torá son mujeres que tienen su propio nombre, su propio protagonismo, no las leyes acerca de las mujeres, sino las mujeres que tienen su propio protagonismo en la Torá. Y ahora pasamos, como terminamos con los 5 libros de la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ahora pasamos al libro de los profetas, a todos los libros de los profetas. El primero de ellos es Josué o Osea. Osea bin Nun es el que entra a la tierra de Israel. Hay 2 mujeres que están mencionadas en total. Una es Rahab, que los recibe en la tierra de Israel, que es tremendamente importante. Supone que los voy a disminuir acá para que yo pueda leer todo. Si no pueden leer toda la pantalla es porque tienen que disminuirlo como si fuera un numerito menos arriba a la derecha de la pantalla de ustedes. Rahab es la mujer que los recibe en la tierra de Israel. Ahora, les voy a contar algo desde el punto de vista filológico, de la filología, es decir, de la etiología de la palabra. El pueblo de Israel sale de Egipto. Egipto, en hebreo se dice Mitzrayim. Mitzrayim viene de la palabra tsar. Tsar quiere decir angosto. También tsar quiere decir angustia. Si ustedes piensan incluso en español o en latín, en realidad, angosto y angustia es la misma palabra. Si ustedes piensan en hebreo, la palabra tsar, que quiere decir angosto, y la palabra tsará, que quiere decir angustia, también es la misma palabra. Y si no conocen en hebreo la palabra tsará, estoy casi segura que la conocen en yiddish, que es tsures. Alguien que tiene muchos tsures. La palabra Egipto en hebreo tiene exactamente la misma, miren que la pantalla se me está, tiene la misma etimología, la misma raíz que la palabra sures. Egipto quiere decir angosto, angustia, sures, ¿ok? Angustia. Quien recibe a los espías y después más adelante a todos los que vienen con Josué, con Yoshua, en la tierra de Israel, es una mujer llamada Rahab. Rahab, que significa amplio, algo que tiene amplitud, algo que es Rahab, tiene amplitud. El pueblo de Israel, creando su conciencia colectiva, su historia colectiva, su narrativa colectiva, sale desde un lugar que es angosto, con angustia, la esclavitud, y los recibe una mujer que se llama Rahab, es decir, la recibe ampliamente con los brazos abiertos. Rahab recibe al pueblo de Israel en la tierra de Israel, conquistan Jericó, etcétera, etcétera, y también está nombrado en el libro de Josué la hija de Caleb. Les recuerdo que hay únicamente 2 espías que entran en la tierra de Israel. De los 12 espías que fueron a explorar la tierra, uno es Yehoshua o Josué, y el otro es Caleb ben Yefuné o Caleb, y su hija entra con él. Cuando entra la hija, él definitivamente quiere conquistar, él conquista, etcétera, etcétera, y arma una guerra.
Y cuando uno arma una guerra, le dice, quien pueda ir y conquistar a este pueblo, que, bueno, no importa, el pueblo se llama Kiriat Sefer, cuando alguien pueda conquistar a este pueblo Kiriat Sefer, yo les voy a dar a ustedes lo más preciado que tengo, que es mi hija. Entonces, alguien va y Otniel va y conquista y toma el pueblo de Kiriat Sefer, y él le da como regalo a su hija. Ellos se casan, creo que se casan, pero no me importa, se casan, y la hija viene al padre, a Caleb, y le dice, ok, un momentito, a mí me diste de regalo, pero además nos diste una tierra, y esta tierra no tiene agua, nos mandaste al Negev, al sur, y esta tierra no tiene agua. Así que yo demando, dice la hija, no el yerno Otniel, que pasa a ser alguien importante también en la historia, no el yerno Otniel, sino la hija demanda de que le den agua. Y el padre se queda calladito, que es uno de los grandes militantes que entran a la tierra de Israel, se queda calladito y le dice, nena, Meidale, tenés razón, te voy a dar agua, y ahora le entrega el agua. Eso es ya en la tierra de Israel, una mujer que exige a su padre. Ahora sí voy a poner un poquito más acá, para ya ver un poquito más. Ok. Del libro de Josué, vamos a ir más rapidito. Del libro de Josué pasamos al libro de Jueces, uno de mis libros favoritos, sobre todo el primer carácter, la primera protagonista que tengo aquí, que se llama Débora, que está en el capítulo 4 y el capítulo 5. Supuestamente el capítulo 5 del libro de Jueces es uno de los textos más antiguos que tenemos en toda la Biblia. ¿Cómo sabemos que son los textos más antiguos? Los textos más antiguos de la Biblia en general, antes de que fuera editada, son textos que en general son canciones y no prosa. Es decir, que son poemas y no prosa, porque la gente recordaba mucho mejor los poemas que la prosa. Si yo les pido a ustedes que me reciten una poesía o que me reciten el himno nacional del país en el que están en este momento, probablemente si les digo que lo canten, lo van a saber mucho mejor que si les digo que lo reciten palabra por palabra, si fuera parte de una prosa. Entonces, como no había libros escritos, obviamente, y todo se pasaba oralmente hasta que aparecieron los manuscritos, entonces los libros que llevan una poesía son los libros más antiguos. El libro de Deuteronomio, en la Parashá, a Zinu, el libro de Éxodo, en la Parashá de Shalach, sí, en la parashá donde tenemos cuando se abren las aguas del mar de los juncos o del mar rojo, y también después en el libro de Débora. En el libro de Débora algo increíble, absolutamente increíble pasa. Todos los jueces, siempre pasa exactamente lo mismo. Sube un juez, el pueblo de Israel hace lío y no se comporta bien, etcétera, etcétera. Cae el juez, sube otro juez, cae el juez, etcétera, etcétera. Cada uno de los jueces se dedica a su particular tribu. Son muy, muy trivialistas. Se dedican a su grupo, a su territorio, así. A Sameach Bejelko, están contentos con lo que le tocó y nada más que eso. Pero viene una mujer que se llama Débora y es la única, absolutamente la única, que puede aunar a todas las tribus de Israel contra el enemigo cananita, el enemigo de Canaán, que era el enemigo más, el arqui-enemigo que tenían en ese momento, y ella, a través de otra mujer llamada Yael, que no es ni siquiera es hebrea, es la Yael del grupo de los Keinim, está casada con un hombre llamado Heber, a través de una mujer llamada Yael, es Yael la que definitivamente mata a Sisra, que es el enemigo, que es el que quiere matar al pueblo judío, y Débora y Yael se unan, dos mujeres que se unen a todas las tribus de Israel, no solamente a su pequeña tribu, a todas las tribus de Israel, primera vez y única vez en todo el libro de los jueces. Tenemos dos capítulos dedicados a ellas, el capítulo 4 y el capítulo 5. La madre de Sisra, que es la madre del pueblo cananita, lo espera en el balcón, no en el balcón, en la ventana, lo espera en la ventana y él no viene, pero está mencionada como madre de Sisra. Después en el capítulo 11 tenemos una historia muy difícil con la hija de Iftach, que es la hija de uno de los guerreros que también gana la batalla, pero le promete a Dios que va a sacrificar lo primero que venga a su encuentro, y lo primero que viene a su encuentro es su hija. Y después tenemos una de las historias más trágicas, no la lean a la noche porque no se van a poder dormir, pero una de las historias más trágicas
de toda la Torá, la tenemos en el capítulo 19 del libro de Jueces, que es la historia de la concubina en la Gibá, de la concubina en las sierras de Binyamin. Que hay una tremenda violación y hay decapitación y desmembramiento, etcétera, etcétera. No es para contarle a los chicos en el Talmud Torah, seguro. Ok, próximo, y voy a ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a llegar nunca a nada. Próximo es el libro de Samuel, Haná, que tiene le pide a Dios que le dé un hijo, Pniná, que ya tiene 2 hijos, Abigail, que después se termina casando con David, Ahinoam, que es toda la parte también del rey David, y Mijal, la hija de Shaul, que también se casa con David. De Mijal es muy interesante porque Mijal, la hija de Shaul, de acuerdo al Midrash, dice que la hija de Shaul, llamada Mijal, se ponía tefilín. No está escrito en el libro de Samuel, porque no había lo que nosotros hoy conocemos como tefilín en el libro de Samuel. Conocían el tema de las señales aquí y aquí, pero no había más que eso. Pero el Midrash viene y dice, Mijal era tan pura que hasta se ponía tefilín. Okay. Después tenemos el libro de Samuel, el número 2. Batsheba, la conocemos por el rey Salomón, la mujer de Tecoa, que está ya involucrada con los profetas, Tamar, la hija de David, y una mujer, dice, Isha Jajamá de la ciudad, una mujer inteligente, una mujer que tiene jujen, que tiene sejel, que es profunda, que tiene sabiduría que está que a ella le van a contestar. En el libro de Reyes, otra vez tenemos a Batsheba, otra vez tenemos a todas estas mujeres que tienen que ver con todas las esposas del rey Salomón, son muchas las esposas del rey Salomón. Tenemos a Isabel, que ella es reina por sí misma, y tenemos a mujeres que alimentan a los profetas, como el profeta Eliau, como la mujer de Tzarfat de Sidón. Más mujeres que alimentan a los profetas son Shunamit, Atalía es la hija de Isabel, y Hulda. Hulda es un carácter muy interesante, es una protagonista muy interesante porque Hulda vive en la misma época que Jeremías, y eso indica que viven en la misma época que la destrucción del templo de Jerusalén. Y por lo tanto, lo que sucede con Hulda es que en el momento en que descubren un libro en el templo de Jerusalén y no saben de qué se trata el libro, van al rey en ese momento y le dicen al rey, Osnayas, no sé cómo se dice en español, y le dicen al rey, ¿de qué se trata este libro? Y el rey le podría haber dicho, vayan y pregúntenle al sacerdote, o vayan y pregúntenle estamos hablando al Naví, al profeta de ese momento, que era Jeremías. Vayan y pregúntenle a Irmiao, al Jeremías. Y el rey le dice, no, vayan y pregúntenle a Hulda. Vayan y pregúntenle a la profetisa Hulda. Por lo tanto, nos dicen que Hulda era la más jajamá, más sabia en toda su época, incluso más que Jeremías. Tenemos los libros de los profetas, el profeta Osea, tenemos esposa de Osea, la hija de Osea, tenemos 2 mujeres. Tenemos el libro de Jeremías, que describe a Jerusalén como una mujer abandonada y desacrada por sus hijos, y el pueblo llora por esta mujer. Así que Jerusalén se transforma en una mujer. Algo muy interesante en el idioma hebreo es que todo lo que tiene que ver con la tierra es todo en femenino. Aretz es algo que es una palabra que es femenina. Adamá es femenina, Mediná, estado, es femenino, Ir, ciudad, es femenino, a pesar de que no tienen las reglas de ser femenina, pero en la parte de gramática, pero de todas maneras, tierra, la Mediná, el estado, todo es femenino, y Jerusalén es femenina, se trata como una mujer femenina. Jeremías. En el libro de Ktubim, que es el último libro de toda la Biblia, o sea, composición de libros de toda la Biblia, tenemos muchas mujeres. En Shira Shirim, en el Cantar de los Cantares, tenemos Shulamit, tenemos a Vashti en Esther, tenemos a Esther en el libro de Esther, tenemos a Zeresh, que es la esposa de Hamán, no hagan ruido, Zeresh, la esposa de Amán en el libro de Esther, Naomi, que es la suegra de Ruth, Orpa, que es la nuera la nuera de Naomi, o sea, la concuñada de Ruth, y Ruth, que es la protagonista del libro de Ruth. O sea que tenemos muchas mujeres también.
Pero ahora vamos a pasar a algo completamente distinto, y es lo siguiente, que es la Mishnah. Voy a dar la hora nada más, y me voy a empezar a apurar. ¿Qué es la Mishnah? Veo que hay preguntas en el chat, pero... ok, no todavía, perfecto. Oh, tenemos gente de Honduras también. Qué bonito. Ok. Me imagino que debe ser de San Pedro Sula. Ahí hemos hecho muchas cosas de Tikkun Olam con nuestra comunidad en Atlanta, en Estados Unidos. Ok. Cuando pasamos de la Torá al libro de jueces, al libro de Nevi'im, al libro de profetas, y después pasamos al libro de Ketuvim, al resto de los libros para terminar toda la Biblia, las mujeres tienen protagonismo. De una manera u otra, las mujeres tienen protagonismo. Si llegamos a la Mishnah, que es básicamente la ley oral, que después fue escrita, pero es la ley oral para saber qué es lo que hacemos, porque la Torá puede ser muy vaga de un lado a otro. Para saber qué es lo que hacemos, llegamos a la Mishnah, la ley escrita, y dice lo siguiente. Una mujer es adquirida de 3 maneras y ella se adquiere de 2 maneras. Adquirida quiere decir, es comprada. Y comprada, porque en hebreo, mamash, realmente dice nikneit, o sea, es comprada, es una cuestión pasiva, es comprada del marido al padre de la mujer. Del marido que va a ser marido al padre de la mujer. O sea que la mujer es una propiedad, de acuerdo a esta particular Mishnah, que pasa del padre al marido. Una mujer es adquirida de 3 maneras y ella se adquiere de 2 maneras. Es comprada para ser casada de 3 maneras y se adquiere, es decir, se puede liberar, es decir, tener un get, tener un divorcio de 2 maneras. Ella se adquiere a través de dinero, ¿sí? Sabemos que tenemos en la Ketubá, dicen cuánto vale una mujer, si es una mujer que nunca estuvo casada, si es una mujer que es viuda, si es una mujer que es divorciada, si es una mujer que se convirtió. Tienen precios distintos, con un documento que no es el documento de la Ketubá, en realidad que es un shtar, el documento es lo que antes llamamos los tnuim, los tnaim, que es el documento que se hace antes, que se dice cuándo se va a casar tal y tal, en esta fecha. Hoy básicamente lo hacemos junto con la Ketubá, y a través de relaciones sexuales. Y los rabinos después, mucho tiempo más tarde, dijeron, no se puede con uno u otro, sino que se necesitan los 3, porque si no mucha gente no sabría que está casada ya. Entonces, es a través del dinero, que el dinero está escrito también en la Ketubá, pero también está simbolizado por un anillo, es a través del documento, que son los tnuim, y es a través de las relaciones sexuales. A través del dinero, Beit Shammai, una de las escuelas, dice, es suficiente con un dinar, o sea, una cierta cantidad, y a través de Beit Hillel dice, más poquito porque había gente más pobre, es suficiente con una pruta, ¿ok? Lo importante de esto es que la Mishnah dice, Aisha nikneit bishlosha drachim, la mujer es adquirida, y acá lo hice más grande, no más grandecido, pero más bold, es adquirida por 3 maneras, ¿ok? Después viene el Talmud, y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, cuando llegamos al Talmud, acuérdense de hacer el mute. Cuando llegamos al Talmud, de todas esas mujeres que teníamos en la Biblia, la larga lista del libro de Deuteronomio, la más corta lista del libro de Éxodo, el libro de Levíticos le dije que era de los sacerdotes, las 5 mujeres que reclaman su herencia en el libro de Números, todo lo que tiene que ver con relación a la mujer en el libro de Deuteronomio, y después ya más adelante, mujeres que son fuertes como Débora y como Yael y como Esther y como Ruth y como Vashti, como Tzipora, todas estas mujeres judías o hebreas o no hebreas, todas estas mujeres que tienen un tremendo protagonismo y que es una lista larga, que fueron reinas, todas esas mujeres de repente silenciadas. Tenemos muy pocas mujeres en el Talmud. Voy a hacer un spoiler, y tenemos 1, 2, después les cuento cada una, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terminó. Esa es la cantidad de mujeres con nombre propio que tenemos en los 63 tratados del Talmud. Yo les prometo, es cierto, yo los conté, los estudié y además estudio Talmud todos los días, pero la realidad es que pasamos de una lista gigantesca de mujeres protagonistas a una Mishnah que nos dice que la mujer es adquirida, comprada del padre al marido, y después al Talmud, que de 60, tenemos 5 libros de Torá, tenemos 35, en realidad son 24, pero 35 libros en todo el Tanaj, y tenemos 63 tratados del Talmud,
y en el 63 tratados del Talmud tenemos 10 mujeres con nombre, en realidad una ni siquiera tiene nombre, pero 10 mujeres que están mencionadas en forma individual. Una de ellas es Ima Shalomi, Ima Shalomi, que es la esposa de Rabban Eliezer y que es la hermana de Gamliel, y siempre hacía paz entre una escuela y otra escuela, etcétera, etcétera. Es una hermosa historia para leer sobre Ima Shalomi, y es también muy difícil. La segunda mujer muy mencionada es Bruria, que probablemente ustedes hayan encontrado el nombre de Bruria varias veces, y que es una mujer de mucho carácter, una mujer que sabe mucha alajá, mucha ley judía. Es una mujer tremendamente fuerte y está casada con Rabbi Meir. Y cuando Rabbi Meir no sabe, y Rabbi Meir es Rabbi Meir, o sea, lo conocen todos. Cuando Rabbi Meir no sabe nada, se queda calladito y después le pregunta a Bruria, Bruria le da respuesta y él da la respuesta a aquel que le preguntó la pregunta. Después tenemos a Yalta. Y les digo lo siguiente, no se metan con Yalta, porque Yalta es así. Yalta... es mejor tenerla de amiga, vamos a decir eso. Yalta es una mujer con muchísimo carácter, Yalta es una mujer que enseña constantemente, Yalta es una mujer que le enseña a los otros rabinos a responder cosas que le dicen, pero si ustedes deberían saber este tratado del Talmud, ¿cómo es que no lo saben? O deberían saber este pasuk de la Torah, este versículo de la Torah, y cómo que no lo saben, y yo lo sé. Yalta es una mujer que si alguien no le da el protagonismo que ella necesita, es capaz de ir a su propia bodega y romper todo. Así que Yalta, es mejor llevarse bien con Yalta. Si Yalta postea algo en Facebook, háganle un like o pónganle un corazoncito, ese tough cookie, como se dice en inglés. Más vale que estén de acuerdo con Yalta. Ok, mujeres fuertes. Rachel es mucho más sumisa. Rachel es la esposa de Rabbi Akiva. Rachel vende su pelo para que Rabbi Akiva, que no tenía nada de plata, se pudiera estudiar. Rachel hace todo lo posible para que Rabbi Akiva se haga el gran rabbi de Rabbi Akiva, que tenga 24.000 alumnos. Rachel es una mujer, y no es muy recompensada durante su vida, digamos, como adulta, digamos, recién casada, y tienes que esperar muchos años hasta que Rabbi Akiva se transforma en Rabbi Akiva y la recompensa con una corona, que hoy dicen que la corona que Rabbi Akiva le regala a Rachel es una corona de oro, y por eso nosotros cuando consideramos a Jerusalén, Yerushalayim Shel Zahav, como una corona de oro que tenemos, porque nos recuerda a Rabbi Akiva, que nos da esa corona de oro que le dio a su esposa. Pero la pasó muy mal Rachel por ser sumisa, por ser desheredada por su padre que era rico, y su padre la deshereda justamente porque se casa con Rabbi Akiva, que en ese momento no era Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva en ese momento no era ni estudioso de Torah, y además era hijo de conversos, y además no tenía pedigrí, etcétera, etcétera. Y después vienen mujeres muy poco conocidas. Que significa madre, es del siglo IV, o sea, un siglo antes de que termine de escribir el Talmud, no de editar el Talmud, pero de escribir el Talmud, o de los que participaron en la escritura del Talmud. Era cada vez que necesitaban consultar algo que tenía que ver con lo médico, con la medicina, y sobre todo con la pediatría, le iban a consultar a ella sabía todo, le decían cuándo tenía que dar y no dar la aspirina al bebé. Jomá también aparece dos veces en el Talmud, y en las dos veces que aparece nos cuentan que en realidad es como una especie de mujer fatal. No le gusta el primer marido muere, el segundo también muere, etcétera, etcétera. La conoce como la mujer fatal, la que, bueno, no tiene buena propaganda. Tiene mucha mejor propaganda, Ima Shalomi también mucha mejor propaganda, y Rachel, que ni que hablar. Jobá y Judith. Jobá es también una mujer interesante. En el caso tienen Rab Ada y Rab Una, tiene que ver con el tema de cuándo se sacrifican los animales, y sobre todo el primer animal, y cuándo ese animal es kasher o no kasher, y ella decide cuándo es, y le van a preguntar a Jobá. Pero Judith es también muy interesante, porque tiene tantos dolores
durante el parto de sus mellizos, que le pregunta a su marido si después de tener 2 hijos varones, como había dicho Shammai, era suficiente, y el marido le dice que sí. Entonces ella, ¿qué hace? Se esteriliza y dice: es suficiente, ya sufrí demasiado en mi parto, suficiente con esto, y eso se anuda las trompas de falopio y se esteriliza, y dice suficiente. O sea que sabe sobre el tema de métodos anticonceptivos. La hija de Rav Hizda también está mencionada en el Talmud, y la mencionan como que es una mujer celosa y no la quieren mucho, etcétera, etcétera, pero es una mujer tremendamente inteligente. Y después tenemos a la mujer que ayuda a Rabbi Yehuda Nasi, que es el que básicamente termina la Mishnah, o sea, es uno de los rabinos más conocidos y fabulosos. Entonces, la que ayuda a Rabbi Yehuda Nasi, me acabo de dar cuenta que toda esta parte está en inglés, pero no importa. La que, estoy haciendo el resumen en español, la que ayuda a Rabbi Yehuda Nasi, los rabinos, los discípulos vienen y rezan y rezan y rezan para que no se muera, que no se muera, que no se muera. Y ellas dicen: déjelo morir con dignidad. Por supuesto que nadie le presta atención. Déjenlo morir. Entonces se fue afuera, golpea un árbol, hace ruido. Los discípulos de Rabbi Yehuda Nasi dejan de rezar, y en ese momento Rabbi Yehuda Nasi puede morir, pero muere con dignidad, muere con dignidad. Así que básicamente, muchas veces para la eutanasia pasiva se usa también la historia de Rabbi Yehuda Nasi. Lo quiero. Ok. Acá. ¿Qué pasó? Entonces vemos que de la gran cantidad de mujeres que tenemos en la Torá y después en el libro de Nevi'im y de Ktubim, o sea, en toda la Biblia completa, nos vamos a solamente 10 mujeres que tenemos en el Talmud, y sobre todo que la mujer es adquirida de acuerdo a la Mishnah. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Recuerden que la Mishnah y el Talmud, estamos hablando del siglo básicamente -1 al siglo V, o sea, desde el -100 al 600, 512 terminan los 2 rabinos de Babilonia, Rabash y Rabina. Se termina todo esto. Esa época es una época en donde el pueblo de Israel estaba dominado por 2 civilizaciones muy fuertes. Y son 2 civilizaciones muy fuertes que en general además son civilizaciones, no sé dónde está mi flecha, son civilizaciones muy misógenas, o sea, en contra de la mujer. Entonces, en la historiografía, no en la historia, pero en la historiografía, o sea, para poner en contexto, hay una influencia greco-romana gigante, gigante. Entonces, el estatus de la mujer está involucrado en la colonización de los imperios greco-romanos, en donde le daban a una mujer el mismo trato. Realmente es así. Si ustedes leen a Meodoto, si leen a los sofistas, si leen a Pericles, si leen, por supuesto, también a la literatura romana, le dan a la mujer el mismo nivel que le daban a los animales domésticos, porque se servían de la mujer, ¿sí? Incluso Meodoto, que es un gran filósofo, dice: es mejor tener un perro que una mujer en la casa, porque por lo menos tenemos beneficios de los perros, en cambio de una mujer no tenemos beneficios. También están censuradas las posiciones de las mujeres durante el periodo hashmoneo, del periodo de los Maccabim, de Hanukkah, ¿sí? Las mujeres eran las que sostenían la casa. Las mujeres como escribas desaparecen. Las mujeres que eran independientes en la época del Qumran, o sea, las mujeres que se fueron al desierto, y Majosa, que es en el sur, lo que hoy sería la parte sur de Jordania. Todas esas mujeres son mujeres que tienen muchísimo protagonismo, y escriben sus propias ketubot, escriben sus propios divorcios. Las tenemos, se encontraron en el Cairo, en la Genizá del Cairo, se encontraron en los rollos del Mar Muerto. Tenemos 25.000 papiros de los rollos del Mar Muerto, 939 párrafos completos, y tenemos partes que fueron escritas por mujeres. Desaparecen durante la época greco-romana. ¿Quién las silenció? ¿Dónde fueron realmente silenciadas? ¿Y por qué los rabinos del Talmud siguieron con esa censura en el estatus de la mujer? La realidad es que estaban sometidos a un imperio greco-romano tremendamente fuerte. Entonces, para los últimos minutos que nos quedan, voy a hacer algo sumamente rápido a la mujer hasta básicamente el día de hoy. Lo voy a empezar
la parte de la Edad Media, la última parte de la Edad Media, el comienzo del Renacimiento, que es con esta mujer llamada Doña Gracia Méndez, la Senhora. Como es portuguesa, no ponen yo puse Doña porque en España se la conocía como Doña, pero la Senhora es porque es portuguesa. Doña Gracia Méndez es el retrato de ella. Doña Gracia Méndez es una mujer tremendamente poderosa, que va a hablar con Isaac Abarbanel, estamos hablando de los 1490, etcétera, 1500, y donde incluso se va a hablar con el Papa de esa época, porque estamos hablando de la época de la Inquisición en España y en Portugal. Esta mujer con su tremendo, como ven cómo está, no quiero ir acá, ven cómo está vestida. Esta mujer con el brocato, el vestido maravilloso que tiene una tiara preciosa, tiene aros, tiene una gargantilla, etc. Esta mujer tenía mucho poder económico, y con ese poder económico lo que hace es ir a hablar con el Papa, que en ese momento el papado estaba en Aviñón, en Francia. Y va a hablar con el Papa, o sea, se está mudando en realidad a Roma, pero está hablando con el Papa y le dice: yo quiero salvar a los judíos de la Inquisición de España. Y es una mujer que tiene en sus manos la vida de muchos judíos que fueron salvados de la Inquisición de España, porque los contrabandea hacia Holanda, hacia Turquía y hacia el norte de África. Y así, digamos, es la dispersión de lo que nosotros después conocemos como el mundo sefaradí, que después, por supuesto, se va a Yugoslavia y después se va a los países árabes, etc. ¿Okay? Esta mujer tiene en su mano la vida, o sea, permitió la vida de muchos, muchos, muchos judíos, que los salva de la Inquisición. Otra mujer muy fuerte ya en el mundo de Galicia, no de Galicia, sino de Galicia, en el mundo ashkenazí, es lo que se llama The Maiden of Ludomir, que en Yiddish se la conoce con Ludmirer Moid. Se llama Hannah Rachel Warbenmacher, es una mujer hasídica que dice: yo quiero estudiar Torá, a mí no me molesten con el tema de casarme, tener hijos, etcétera, etcétera. Yo quiero estudiar Torá, y se la considera como la primera rebe independiente en la historia del movimiento hasídico. Además, sabemos por supuesto que la hija del Baal Shem Tov, que se llamaba Adele, como la cantante, ¿sí? La hija de Baal Shem Tov era una mujer, también sabemos que se ponía tfilim, eso está así documentado. El hijo no, el hijo se va a otra parte. El Baal Shem Tov de 1700 a 1760 vive en Podolia. La hija del Baal Shem Tov, estamos hablando de la creación del mundo hasídico, no de Chabad, pero del mundo hasídico, más que Chabad, o sea, el que después da todas las ramas del mundo hasídico, también una mujer que enseñaba Torah. Después de Hannah Rachel Warbenmacher, estamos viendo ya lo otro en el 1500, ahora estamos en el 1800, por eso fui salteando, etcétera, etcétera. Tenemos a Rabina Regina Jonas. Regina Jonas es la primera rabina ordenada con una smijá, primera. Es en el siglo XX, su ordenación es en 1935, en Alemania. En 1939 llega Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, y Rabina Regina Jonas es tomada en 1941 y muere en Auschwitz en 1941. Lo que sabemos de ella es que cuando fue ordenada en 1935, el rabino que la ordena le da el documento debajo de su escritorio y le dice: no le cuentes a nadie. Pero Regina Jonas es la primera mujer con una ordenación rabínica que alguna vez hubo una historia, obviamente del mundo moderno, pero en realidad las ordenaciones rabínicas como las conocemos hoy son básicamente del mundo moderno, porque antes era un poco de nepotismo, pero también un poco pasada de generación en generación con el tema de los discípulos. Y después viene, por supuesto, el mundo conservador, el mundo reformista, el mundo reconstruccionista. Entonces, en 1972, la primera rabina del mundo reconstruccionista, Débora Eisenberg Sasso, fue ordenada en Estados Unidos. En 1974, la primera rabina en el mundo reformista es también ordenada en Estados Unidos. Amy Elberg, en el mundo conservador en Estados Unidos, ordenada en 1984,
y recién en Israel y en Latinoamérica, creo que estamos todos en Latinoamérica, o en América Central, o bueno, estamos todos en Latinoamérica en realidad, América Central o del Sur, recién en 1994, el 20 de junio de 1994, la primer mujer rabina es Kosovo. Y esta soy yo hace muchos años atrás, esto es de el miércoles, esto es de Jerusalem Post, ¿sí? Un diario americano, pero que vinieron a hacer una entrevista a Israel, y bueno, también porque tienen una sede obviamente en Israel, Jerusalem Post. Esto es del miércoles 18 de mayo de 1994. Esta es la biblioteca del seminario Schechter en Jerusalén, en donde en ese momento todos terminamos para recibirnos como rabinos. Esto es en ese momento. Ahora, cuando ustedes, si leyeran todo el artículo, no se los recomiendo porque se aburrirían, pero no importa. Si leyeran todo el artículo, en parte de este artículo dice lo siguiente, dice que soy médico, etcétera, etcétera. Dice también que estoy haciendo mi especialidad en el Hospital Hadassah, y que además, después de Zipora, la esposa de Moshe, que les conté en el libro de Éxodo, voy a ser la primera Moelet, porque yo estaba estudiando para hacer, o sea, yo iba todos los días a la Hadassah, donde se hacían el Brit Milá, el Bris, y veía cómo se hacía el Bris ahí, etcétera, etcétera. El día siguiente de este artículo, o sea, el 19 de mayo, vuelvo al Hospital Hadassah, y cuando llego al Hospital Hadassah y quiero ir al subsuelo donde se hacían el Bris, el Brit Milá, que se hacían, por supuesto, cientos, porque en el Hospital Hadassah tenemos mucha población jaredí, también muchos chicos iban naciendo, y muchos de ellos por razones médicas se tenían que hacer en el hospital. El artículo está así colgado en la puerta de donde se hacía el salón de donde se hacían los Britot, el Brit Milá, Bris, y diciendo que yo ya no era una persona, ya no era una doctora bienvenida nunca más. Ahí, por supuesto que lo pusieron muchos rabinos que no estaban de acuerdo con las denominaciones liberales. Ok, entonces esto en 1994. El Beit Din, que es el tribunal rabínico, fue eso es 18 de mayo, fue el 20 de junio, y después fue una ceremonia en Argentina, en Buenos Aires. Esta foto es de Viña del Mar en realidad, pero es un artículo que después salió en Estados Unidos cuando nosotros llegamos, y después esto salió en distintas revistas médicas también, no sé qué otras cosas. Puse todo esto nada más que porque tanto Paula como Cecilia de la NSI me pidieron que ponga algo así. Lo mismo en el mundo americano. Esto es de la revista Forward, que es los 50 rabinos más influenciantes de Estados Unidos, pero si ustedes miran las fotos, interesantemente, porque dice rabinos en general, en esta foto solamente, por supuesto no estamos los 50, después adentro de la revista sí, esta solamente es la tapa, solamente hay 2 hombres y el resto, bueno, este creo que es transgender, me parece, y el resto somos aquellos que nos definimos como mujeres. Y después esto es en Atlanta, pero era para mostrar una nueva generación de mujeres que venían, es una colega reformista, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante también porque en la BBC de Londres, esto fue de 2018, pero cuando habla de las mujeres más influenciantes, dice un poquitito de lo que dice acá, pero lo interesante es que esto no es en el mundo judío. La lista la compartí con Isabel Allende, la compartí con Chelsea Clinton, la compartí con alguien de África que recibió el Premio Nobel de Literatura, etc. Yo no tenía nada que ver con esa lista, pero no sé cómo llegaron. Pero no importa, fue un honor maravilloso que puedan ver en el mundo judío a alguien que pueda hacer algo distinto, y el tema para mí de la fertilidad tenía que ver con el tema del cuerpo y del alma. Porque, yo creé un grupo de fertilidad hace 19 años atrás, que hoy día han nacido más de 200 niños, justamente por la conexión entre cuerpo y alma. Y algo muy trascendente es el tema del Mahon Hartman. Mahon Hartman en Jerusalén es un lugar en donde es como si fuera un postdoctorado en tema de ordenación rabínica.
y sí, la idea es traer de todas las denominaciones. Sumajón, en realidad, el lugar es ortodoxo, pero es traer de todas las denominaciones del mundo judío, de ponernos a estudiar todos juntos y de aprender unos de otros y de abrirnos la mente para poder recibir una visión distinta y de poder respetar al otro. Y a su vez, no sé si me están viendo o no, porque yo no tengo mi cámara enfrente a mí, y a su vez, Te vemos. ¿me ven? Sí, sí, perfecto. Y a su vez, lo que hace el Mahon Hartman, algo realmente maravilloso del Mahon Hartman, es que hace, a pesar de que es el mundo ortodoxo, conservador, reformista, reconstruccionista, renewal, todas las denominaciones, trae exactamente igual la cantidad, o sea, uno tiene que postular a una beca allí, son 4 años, y trae la misma cantidad de mujeres, somos 20 en general, de mujeres, 10 mujeres y 10 hombres. O sea que tenemos un mundo tremendamente rico en el mundo de la participación de la mujer hoy día en el siglo XXIX. Comparado con esto, que a lo mejor lo han visto no hace mucho atrás, sobre todo cuando fue lo de Afganistán, vuelve el talibán y toma todo. Esta es una foto recorriendo el mundo, se llama La desaparición de la mujer. Es un profeta, es un fotógrafo, también profeta lamentablemente yemenita, pero la toma en Afganistán. Entonces esto es 50 años atrás, esto es 30 años atrás, donde ya las sonrisas no son tan sonrisas, esto ya no se puede sonrisa, y ya están la madre y la hija pequeña cubierta, y también la muñeca cubierta. Ya acá ya tenemos todo en negro, ya nos cubrimos un poco más, ya solamente se nos ven los ojos, ya casi ni siquiera los ojos, y ya incluso los ojos están tapados con una red. Y esto es en otras culturas, la desaparición de la mujer vis-à-vis la participación más y más de la mujer. Es como que estuviéramos retomando ese protagonismo que dejamos desde la época bíblica hasta hoy en día. Y eso es lo que seguimos trascendiendo. Así que me pasé Ana, qué placer. 4 Qué placer minutos. Lo voy a poner a stop sharing, si es que encuentro acá, y ahora sí los veo a todos. Qué placer, la verdad que un gran honor poder escucharte y compartir esta charla contigo. Preguntar si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, se puede desilenciar ahora sí para hacer alguna pregunta a Analía. Si tienen ganas de preguntar algo, comentar algo. A ver, en el chat no veo ninguna pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Analía, muy nutritiva la charla. Hola, Ana. ¿Cómo estás, Paula? Creo que aún queda todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Creo que en realidad las mujeres que nos adentramos en el estudio de la Torá, que nos fascina, que nos cambia la vida, que es nuestra alma, muchas veces somos muy cuestionadas. De hecho, hay distintas corrientes donde a uno le preguntan, bueno, vos a qué corriente pertenecés, pero estás de pantalones, pero no perteneces acá o allá, y es como ese encasillamiento de que si estás de acuerdo con esto, no estás de acuerdo con lo otro, y en realidad no me gusta eso de encasillarme. Yo siempre digo que en realidad la Torá fue entregada a un pueblo, no fue entregada ni a un movimiento, ni a una corriente, ni a ni al otro, y en donde hoy por hoy también vemos los disturbios que se generan en el cótel. Me ha sucedido también a mí de pasear con mi hija en Jerusalén, y ella andar de calzas y un buzo de manga cortas, y prácticamente se la llevan por delante con un carro. Creo que hay que abrir en realidad todas las mentes, no se trata solamente de tolerancia, se trata de respeto. Uno como pueblo tiene que actuar de forma unida, no andar dividiendo, bueno, vos tenés que ir a aquel lugar, a no, porque acá no te aceptamos. En realidad creo que todavía queda mucho camino por recorrer, pero bueno, siempre el lema es no bajar los brazos. A veces puede que se nos titule de determinada forma,
uno cuando le dice, no, pero tenés que andar con recato, tenés que vestirte así, yo no ando desnuda por la calle, me gusta usar pantalones, me siento libre, eso no me quita de ser ni más ni menos judía, y creo que en realidad hay muchos que se creen con esa autoridad, o mi judaísmo es el que vale y el tuyo no, tu forma de pensar es esta, y bueno, en realidad el refrán es de que dos judíos, tres opiniones, vale, ¿no? Es admirable tu charla, muy buenas las enseñanzas, y está muy bueno de que en realidad venga justamente de esa parte femenina. Yo al Shil que yo voy, soy la única mujer que va durante todo el año, me nutro, me encanta, me apasiona, me siento en mi casa, pero en un primer momento costó también, porque en realidad no estaba como, ¿y vos para qué venís? ¿Cómo para qué vengo? En realidad no solamente se trata de derechos, sino que se trata de que en realidad forma parte de mí, de mi esencia. Un poco quería compartir eso, que todavía se ha avanzado, queda mucho todavía por recorrer, pero bueno, Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo. Acá en Israel, sobre todo en Jerusalén, se unen dos cosas. El tema de la falta de respeto en ciertas áreas de Jerusalén a la mujer, no en el área donde vivo yo, donde rezamos en una sinagoga igualitaria, pertenezco también a una sinagoga ortodoxa, pero que hay una mejizá, y la mujer se llama la Torá de un lado y después se llama el hombre la Torá del otro lado, porque no hay ninguna prohibición de llamar a la mujer la Torá. Entonces hay mucho respeto. El problema está basado en la ignorancia. La verdad que la ignorancia trae miedo y el miedo trae violencia. Y en realidad lo que te pasó con tu nena en las calzas, porque Dios, te puedo asegurar, no se fija en las calzas de tu nena. No se fija en las calzas de tu nena. Y si alguno se distrajo porque tu nena usaba calzas, el problema no es tu nena, el problema es la mente del que se distrae. ¿No es cierto? Entonces, porque Dios realmente no, si tenés manga corta, o sea, hay una cuestión, por supuesto, de etiqueta social, pero más allá de ello, está una cuestión del respeto mutuo, porque cuando yo voy al cótel, yo no le tiro piedras ni sillas, como me han tirado a mí, no tiro ni piedras ni sillas a nadie, simplemente rezo la Halel en Rosh Hodesh. Eso es todo lo que hago, ¿sí? Entonces, y por eso tampoco me gusta demasiado ir al cótel, a esa zona del cótel, pero bueno, hay que seguir pavimentando el terreno, porque si no seguimos pavimentando el terreno, estamos volviendo a lo que ha pasado ya hace años atrás. Entonces, hay una parte del Quijote de la Mancha, ¿sí? Que dice, ladran Sancho, señal de que estamos cabalgando, ¿sí? Ladran Sancho, señal de que estamos cabalgando. Por lo tanto, como estamos haciendo ruido, están ladrando. La realidad es que hubo más de 2000 años de historia de un silenciamiento a la mujer. Entonces estamos en un periodo muy de una fotografía en una gran película de la historia que estamos recién empezando, porque de Regina Jonas muy poca gente conocía, y por lo tanto, digamos, estamos solamente a 30 años de esto, 40 años máximo, 50 en el caso del movimiento reformista, del movimiento reconstruccionista. Entonces, 50 años en el espectro de la historia es realmente muy poco. Todo se basa en combatir la ignorancia. Yo doy clase y también tomo clase en sistemas académicos donde no solamente muchos, sino la gran mayoría son ortodoxos, ¿sí? Porque estoy en Jerusalén y es la realidad. No estoy hablando de la extrema ortodoxia del Haridí, estoy hablando de gente que es académica, gente que tiene lo que llaman en hebreo Rosh Patuach, una mente amplia, y donde podemos aprender uno de otro. Y en el momento que de repente uno dice una frase y el otro dice, pero también sabes Talmud, entonces podemos estudiar juntos. Ok, seamos Gebruta. Y de repente somos Gebruta, pero entonces también conoces la parte de las hierbas médicas del Talmud, que tiene mucho que ver con el tema de los anticonceptivos. Pero ¿me podés enseñar? Y esa persona, hombre o mujer, va a la casa
me encontré con un extraterrestre en la yeshiva hoy. Es mujer, se ve moderna, usa pantalones, también manga corta, sobre todo en los días como hoy, también manga corta y sabe Talmud. Y bueno, cuando uno combate la ignorancia, combate el miedo al no saber, el miedo al no saber combatido combate la violencia, ¿sí? Y la verdad es eso, es básicamente pavimentar el terreno, no es imponerse, sino enseñar. Eso es. Totalmente de Creo acuerdo. que Aide tiene una pregunta, ¿no? Aide. Sí, bueno, si quieren me presento. Bueno, veo acá varias caras conocidas y muy, pero muy queridas para mí. Paulita es mi nuera, soy la mamá del rabino Daniel. Es un gusto saludarlos, a Analía, al rabino Carpuj, y un gusto compartir esta charla muy, muy enriquecedora. Recién acabas de decir dos palabras, repetiste la misma palabra, mejor dicho, por segunda vez, que tiene mucho que ver con lo que yo quería decir. Hablaste de la palabra ignorancia. Y lo más opuesto que hay a la ignorancia es la docencia, tarea en la que yo tuve el privilegio de desempeñarme durante muchísimos años en escuelas de aquí de Buenos Aires, y bueno, desde la actividad de Paula, de Dani, de gente que veo acá en la pantalla, creo que ahí se encuentra una gran parte de este secreto de ponernos a las mujeres en el lugar que corresponde. Y tiene que ver precisamente con la docencia, desde las aulas y desde la cuna. La famosa, la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Ha sido desde la antigüedad, y lo hemos visto en las mujeres que nombraste, desde Tzipora como la primera Moele, realmente tiene que ver con la mano que mece la cuna, y que tengamos en cuenta eso, ¿no? Y lo que acabas de hacer, Analía, es fantástico, porque fue una clase realmente magistral para aprender un montón de cosas acerca de la mujer a través del tiempo, y bueno, ponernos al día y seguir con este camino. Muchas gracias por permitirme participar. Gracias, Aide. Ana, ¿querés decir algo? Levaná, ¿mejor? ¿Sí? Gracias, buen día. Sarita Levaná. Buen día, muchas gracias por la conferencia. Realmente es primera vez que estoy en una conferencia como esta. Es muy interesante. Nosotros estamos en Cali, Colombia. Un saludito para todos. Muy, muy interesante. Me gustó mucho la frase de que la ignorancia trae miedo y el miedo trae violencia. Es muy cierto, muy cierto. Entonces, pues para felicitarles, y qué rico que se sigan compartiendo este tipo de conferencias. Es una bonita oportunidad para aprender todas. Me encantó. Bueno, gracias por compartirlo desde Colombia, y veo también la gente que dijo correcto San Pedro Sula, que es en Honduras. Hace muchos años estuvimos en Honduras con nuestra comunidad y sacamos muchos chicos de la calle, etcétera, etcétera, pero para Shabbat nos fuimos a la comunidad de San Pedro Sula, y ahí por primera vez una mujer leyó Torá, porque hicimos todo el sábado a la mañana con la comunidad, y fue maravilloso, y una mujer leyó Torá. Y muchísimas gracias, Consuelo, por tus hermosas palabras, y todos aquellos que hacen hermosas palabras también en el chat, que son hermosas. Como ven, me estoy quedando sin luz aquí, no sé qué pasa con la otra computadora que está enfrente mío, que normalmente da una cuestión que se llama cafeína y que me da luz, así que no sé qué está pasando, pero no me quiero... pero tenemos la grabación. Lo que dijo Aide y lo que cada uno de ustedes están diciendo, lo que dijo Ana, yo creo que cada uno de nosotros, veo ahora 40 participantes, no sé si hubo más o menos, pero, y también aquellos que lo vayan a ver en la grabación. Yo creo que cada uno de nosotros, cada uno, de una manera u otra, se transforma en un embajador o embajadora. No solamente de esta charla, de la hora y cuarto que estamos compartiendo,
sino de los, y tampoco de ir a protestar con la, si quieren hacerlo, háganlo, por supuesto, de ir a protestar con las pancartas, sino de enseñar, de abrir las puertas a la enseñanza, de combatir la ignorancia, de mostrar realmente quién somos, no solamente las mujeres, sino de los hombres, o sea, cómo podemos complementarnos unos a los otros, no compitiendo, no reclamando el papel del otro, sino complementándonos. No es que yo soy mejor o peor, nada, nada de eso. Cada uno está hecho a imagen y semejanza de Dios y cada uno es una perla y un diamante en este mundo, hecho a imagen y tiene esa chispa divina. Nada más que lo que yo puedo proveer, lo que yo puedo aportar y lo que Mauricio Laufer, no lo veo en pantalla, pero bueno, los nombres, y lo que Dani puede aportar y lo que Griselda puede aportar y lo que Marta puede aportar, lo que cada uno puede aportar, es siempre enriquecedor. Si lo hacemos con respeto al otro y si lo hacemos con la intención de enseñar y no de imponernos, siempre va a ser enriquecedor. Entonces ese es mi mensaje en realidad hoy día, cuando vimos desde Javá, desde la mujer de Eva, desde el comienzo, hasta hoy día, es que aportemos un mensaje no competitivo, sino enriquecedor. Y un mensaje de poder transmitir a las próximas generaciones de que siempre cada uno tiene una voz que a veces empieza como cold mamada acá, como una voz que apenas se escucha, se susurra, pero es una voz que va a ir increyendo a medida que vamos pavimentando el terreno. No gritando, nunca vamos a gritar, sino que sea una voz que sea escuchada y nada más que eso. Y yo quiero agradecerles por esta oportunidad realmente de compartir y espero que cada uno de nosotros nos transformemos siempre en embajadores de un buen mensaje y sobre todo un mensaje fundamentado en Mekorot, en fuentes judías, como para poder transmitirlas a las próximas generaciones. Realmente, Analía, es un placer y un honor. Esto seguramente no va a ser la única vez que vamos a tener a Analía y vamos a poder escuchar a Analía. Sé que hay varias preguntas, por ahí hoy nos va a dar el tiempo, no nos va a dar el tiempo de contestar todas las preguntas, pero como dije, no va a faltar oportunidad. Pido disculpas por eso, porque bueno, ya se va a hacer muy largo, si no, y Analía veo que se está quedando ahí a oscuras. Pero realmente para mí es un orgullo y este mensaje que vos nos estás dando es el que día a día desde la NSI queremos transmitir, desde la NSI de Montevideo, agradecer la posibilidad de esto de la libertad de expresión, no permitir ni hombres ni mujeres que la mujer sea silenciada y seguir estando con mujeres en primera plana, que son muchas y realmente muy valiosas y que, como dijo Analía, nos enseñan día a día. Así que agradecerle muchísimo a todos por participar, especialmente a Analía y a todas las comunidades que nos están acompañando y a todas las personas que nos acompañan. Probablemente esto se repita porque realmente creo que no nos alcanzó el tiempo. Y Analía, un placer y muy agradecidos de que estés acá. Ya que está silenciada, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias y les deseo a todos, Shana Tova, que tengamos un muy, muy buen año todos. Y bueno, que nos sigamos encontrando en cualquier parte, si es en la pantalla, y si no, con esos abrazos físicos que nos hacen tanta falta a todos. Pero bueno, hasta la próxima y espero verlos y aquellos que veo después de tantos años, un beso muy, muy, muy especial. Me traen recuerdos maravillosos de mi infancia. Y eso. Shana Tova para todos y que tengamos un buen resto del mes de abril. Gracias. Muchas gracias. Shana Tova. Se conectó.